Hola, buenas noches, Sellerman. Bienvenidos una vez más a la sala del mezclador. Esta noche abrimos otra lata, otra historia, otro fuego. Queridos custodios de la bodega, hoy trataremos a Sir Walter Raleigh, ese tabaco tan conocido por todo aquel pipero de aquellas épocas. Este documento que vamos a tratar fue un documento secreto que revela cómo la industria diseñaba el tabaco perfecto. Hoy vamos a hablar de un documento que a primera vista puede parecer aburrido, una montaña de tablas, números, porcentajes, escalas estadísticas, pero que en realidad es una radiografía brutalmente honesta de cómo la industria tabacalera estadounidense estudiaba la mente del fumador de pipa. No estamos hablando de poesía tabacalera, no estamos hablando del romanticismo inglés, ni tampoco de esos viejos maestros mezcladores mirando sus hojas de tabaco al atardecer. Estamos hablando de ingeniería sensorial, de psicología del consumidor, del diseño industrial del placer, y detrás de todo eso, un nombre histórico: Sir Walter Raleigh. Este estudio fue realizado por Markers Facts Inc. Corporation para Brown and Williamson Tobacco Corporation, una de las grandes compañías tabacaleras de Estados Unidos, aproximadamente allá entre 1980 y 1985. El documento tiene más de 350 páginas y su objetivo no era artístico, era netamente comercial. La pregunta era simple: ¿qué mezcla hace que el fumador promedio quiera seguir comprando? Pero la manera de responderla era extremadamente sofisticada para aquella época y aún hoy. La mayoría de los fumadores cree que la industria diseñaba blends pensando solamente en sabor. Y no, el sabor era apenas una variable más. La industria sabía algo fundamental. El fumador promedio abandona un tabaco mucho antes de descubrir sus matices. Y lo abandona porque simplemente se apaga, porque muerde, porque quema caliente, porque cuesta cargarlo, porque viene húmedo, porque genera condensación o simplemente molesta. Entonces el objetivo real era otro: crear una fumada cómoda, predecible, fácil, repetible, industrialmente estable. ¿Qué estaban investigando realmente? El documento compara mezclas anónimas codificadas como Cardinal 247, Cardinal 267, Cardinal 324, Cardinal 364. ¿Por qué codificarlas? Porque la industria necesitaba eliminar el efecto psicológico de la marca. No quería que el fumador dijera: prefiero esta porque dice Sir Walter Raleigh. Querían saber qué ocurría cuando el fumador no sabía que estaba fumando. Y eso es importantísimo, porque separa la percepción real de la sugestión comercial. Y esto transforma el estudio en algo extremadamente serio. El método que utilizaban era ciencia sensorial. El estudio se divide en dos grandes sistemas. El primero, la comparación directa. El fumador probaba dos mezclas, lado a lado, y debía decir cuál prefería, cuál quemaba mejor, cuál tenía mejor aroma, cuál mordía menos, cuál permanecía encendida. Esto se llamaba Parade Comparison. Es uno de los métodos más usados en análisis sensorial industrial. Y después había una prueba monádica
que hacían algo todavía mucho más interesante. Le daban una sola mezcla al fumador, sin compararla, y evaluaban cómo reaccionaba. Eso se llama monadic test. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces una mezcla parece excelente comparada contra otra, pero mediocre cuando se fuma sola. La industria sabía esto perfectamente. La industria no medía solamente el gusto, medía el comportamiento. Y acá aparece algo fascinante. Las variables más importantes del estudio no son aromáticas, son mecánicas. Las variables que definían el éxito y que ellos estudiaban decían que tenían que evaluar aroma, facilidad de encendido, permanencia encendida, facilidad de carga, temperatura de fumada, humedad percibida, el tongue bite o la mordedura de lengua, la textura y la cantidad de sabor. Eso revelaba algo enorme. El tabaco de pipa industrial era un sistema de ingeniería funcional, no solamente un producto aromático. ¿Y por qué era importante que permaneciera encendido? Porque un fumador frustrado no recompra ninguna marca, ningún blend. Así de simple. Si el tabaco se apaga cada minuto, si requiere reencendidos constantes, si genera humedad o se compacta, el fumador promedio lo percibe como defectuoso, aunque tenga un sabor extraordinario. Entonces, la industria aprendió algo brutal. El fumador común prefería estabilidad antes que complejidad. Y eso explica gran parte del éxito de los blend OTC americanos, que quieren decir over the counter, que son en aquella época tabacos de venta libre, es decir, productos que podía comprar libremente en aquellos años en los estancos. El gran ganador de este estudio fue el Blend Cardinal 267. A lo largo del estudio aparece una tendencia clara. La mezcla 267 pareció superar repetidamente a la 247 en variables funcionales. Mejor permanencia encendido, mucho menos mordedura, mejor facilidad de carga, mejor percepción del aroma, mejor comportamiento mecánico. Eso es importantísimo, porque permitía inferir hacia dónde estaba evolucionando el blend. Pero había algo interesante, lo que probablemente estaban haciendo. Acá hay que ser extremadamente honesto. El documento no revela recetas, no dice qué tabacos usaban, ni qué porcentaje tenía cada hoja, ni qué casing llevaban, ni qué topping usaban. Pero sí permiten inferencias razonables. Posiblemente estaban reduciendo humedad, mejorando el corte, disminuyendo el casing pesado, optimizando la combustión, buscando menos mordedura. Y eso tiene muchísimo sentido para esa época. Entonces ellos entendían que el tabaco de pipa como una ingeniería. Y esto es fascinante. Muchos imaginan al blender clásico como un artista romántico, pero la industria grande funcionaba totalmente distinto. Funcionaba como ingeniería aplicada. Cada variable se medía, todo se cuantificaba, todo se comparaba estadísticamente. Y en ello, la importancia del bite, la mordedura. El estudio presta enorme atención a la mordedura de lengua. ¿Por qué? Porque la mordedura destruye la experiencia del fumador medio. Y acá aparece algo muy interesante.
La mordedura no depende solamente de nicotina, puede depender de la humedad, del pH, de azúcares, de la velocidad de combustión, del casing, de la temperatura, de la química del humo. La industria ya sabía eso hace más de 40 años. Ya sabía que un tabaco que mordía no era vendible. Entonces, ese secreto de esos blend OTC, over the counter, explica por qué aquellos blend aparentemente simples tuvieron tanto éxito. Porque estaban hiper optimizados. No buscaban la complejidad inglesa, no buscaban una evolución aromática, no buscaban un refinamiento oriental. Buscaban simplemente que cualquier persona pudiera abrir la lata y fumar sin pelearse con ella. Y eso es importantísimo y muchísimo más difícil de lograr de lo que parece. El valor histórico de este documento es muy importante. Este tipo de documento, convengamos que casi nunca llega al público. Eran documentos internos, confidenciales, herramientas industriales, y por eso tiene el valor enorme. Hoy estamos tratando este documento haciendo una síntesis, porque muestra claramente y realmente cómo pensaba la industria tabacalera en aquellos años, en los años 80, sin marketing, sin poesía, sin romanticismo. Hoy, como blender, como cualquier blender moderno, deberíamos aprender muchísimo de esto. Especialmente alguien como yo que quiere desarrollar mezclas artesanalmente, porque el documento enseña algo fundamental. Un gran blend no es solamente rico, tiene que funcionar, tiene que prender bien, tiene que mantenerse encendido, no morder, tiene que respirar correctamente, tiene que empaquetar fácil, tiene que tolerar distintos fumadores, como yo siempre digo, sobre gustos colores. Y nos vamos al error de muchos artesanos hoy en día. Muchos blend artesanales fracasan porque solo buscan un impacto aromático, pero ignoran la combustión, la humedad real, la densidad del corte, la estabilidad, el comportamiento mecánico. La industria jamás ignoraba eso, nunca. Este documento marca una radiografía de esa época, porque este estudio también muestra el camino cultural del fumador estadounidense. Porque el fumador de los años 80 ya no era el mismo de 1930. Tenía menos paciencia, tenía menos ritual, menos tolerancia a problemas mecánicos. Entonces la industria empezó a diseñar fumadas más fáciles, más suaves, más estables, más predecibles. Y este documento es evidencia directa de esa transición. Imaginemos hoy 40 años más de este documento. Este estudio parece una pila de estadísticas, pero en realidad es una ventana al laboratorio secreto de la industria tabacalera. Una industria que entendía algo profundamente humano. El placer no depende solamente del sabor, depende de la experiencia completa, cómo prende, cómo quema, cómo respira, cómo se siente, cómo acompaña el ritmo de una persona. Y quizás esa sea la lección más importante de todas, porque detrás de cada gran tabaco comercial no había magia, había observación, había prueba, error, psicología, química y una obsesión industrial
por comprender algo aparentemente simple. ¿Por qué un hombre decide volver a llenar su pipa con el mismo tabaco una vez y otra vez y otra vez? Este tabaco revela quizás el nacimiento de un tabaco moderno. Y eso es un dato muy importante, porque estos blend OTC o over the counter americanos, clásicos, a principios y mediados del siglo XX, provenían de una tradición mucho más cercana al tabaco agrícola, más irregular, más natural, más áspera. Pero en los años 70-80 la industria ya estaba entrando en otra lógica, en una consistencia industrial absoluta. Y este documento lo muestra, porque ya no estaban buscando una personalidad extrema, una rusticidad, una potencia en el tabaco. Estaban buscando que el tabaco sea repetible, estaban buscando control, estaban buscando estabilidad estadística. Y eso es muy moderno, muy de la industria alimentaria. Muy parecido a lo que ocurrió también con la cerveza industrial, con el café industrial, con el whisky masivo, con los snacks. El tabaco también fue un producto UX. ¿Y qué es un tabaco UX? User Experience. Un tabaco con experiencia de usuario. Pero este documento demuestra que la industria tabacalera ya hacía UX décadas antes, porque estaban optimizando la facilidad de uso, la fricción, el comportamiento, la predictibilidad, el confort. No vendían solamente tabaco, vendían una experiencia sin problemas. Y eso cambia completamente la forma de interpretar los blends comerciales históricos. El documento muestra que el fumador miente, siempre, por supuesto, sin saberlo. Esto es fascinante psicológicamente. Muchos fumadores creen saber exactamente qué les gusta, pero cuando eliminas la marca, cuando eliminas el envase, cuando eliminas el prestigio, cuando eliminas el relato que hay detrás de un blend, las preferencias cambian muchísimo. Por eso usaban muestras codificadas, porque la percepción humana es extremadamente manipulable. Esto conecta incluso también con vinos, con café, con perfume, con audio, con gastronomía y con un montón de cosas más. La industria ya entendía en aquellos tiempos que la mordedura era mejor que lo que entendían muchos foros hoy en la actualidad. Pero es bastante cierto. Muchos debates modernos reducen a la mordedura: fumás muy rápido. Pero la industria ya estudiaba la humedad, la química, la temperatura, la percepción, la irritación, el comportamiento mecánico. O sea, la mordedura era tratada como un problema multifactorial. Y eso, en aquellos tiempos y hoy, era muchísimo más avanzado. El documento también insinúa la importancia del diseño del corte, aunque nunca lo dice directamente. Pero cuando aparecen variables como ease of packing, style, texture, springs, estamos hablando de encendido, de reencendido, y estamos hablando directamente del corte. Y esto es clave, porque el corte en el tabaco de pipa probablemente sea una de las variables más subestimadas por muchos artesanos modernos. El tabaco de pipa industrial en aquellos años era más científico de lo que el romanticismo actual
quiere aceptar. Y esto puede generar un momento reflexivo y hasta quizás en cierta forma puede ser tomado como no es tan así. Muchos imaginan o imaginamos sótanos, barriles, viejos ingleses mezclando las hojas de tabaco a mano. Pero las grandes compañías trabajaban con estadística, con paneles sensoriales, con segmentación etaria, con análisis comparativos, con estudios de percepción. Era casi ciencia cognitiva aplicada al tabaco. Y hay una cosa fundamental que habla también este documento. Habla del miedo industrial. Y esto es muy profundo. ¿Por qué una compañía hace estudios así? Porque tenía miedo. Sencillamente porque tenía mucho miedo. ¿Miedo a qué? A perder consumidores, a que otro blend guste más, a que el fumador abandone la marca, a que el producto envejezca comercialmente y deje de venderse. Entonces estos estudios eran una forma de vigilar constantemente el comportamiento humano. Esto le da a ese documento una dimensión casi sociológica. Porque el cambio generacional que lo trata es importantísimo. El documento divide mucho entre 21 y 34 años versus más de 35. Y eso revela algo enorme. La industria detectaba diferencias generacionales reales. Los jóvenes percibían distinto el aroma, la mordedura, la humedad, el sabor. Y eso probablemente reflejaba los cambios culturales. Fumadas más rápidas, menos paciencia, menor tolerancia al esfuerzo ritual. Y eso pudo influir directamente en cómo evolucionaron los blends americanos posteriores. No sé si podemos hacer una conexión con el declive del tabaco de pipa clásico de aquellos años. Esto ya entraría en un análisis histórico más especulativo pero interesante. La industria estaba optimizando blend para hacerlos más fáciles, porque probablemente el fumador tradicional ya estaba desapareciendo. O sea, el mercado se estaba simplificando para sobrevivir. 40 años atrás, imagínense ahora. Y eso explica por qué muchos blends modernos se volvieron más suaves, más dulces, más húmedos, menos complejos, muchísimo más fáciles. Este documento es una radiografía del consumidor promedio de los años 80. Y esto es importantísimo. No habla del aficionado extremo, no habla del coleccionista, no habla del conocedor inglés, habla del fumador promedio americano. Y la industria sabía perfectamente que el mercado masivo define el producto, no el experto. Para ir cerrando esta charla, mis queridos Cellerman, podríamos decir que quizás el verdadero secreto de la industria tabacalera nunca estuvo solamente en las hojas, sino en entender al ser humano que sostenía la pipa. Y también detrás de cada blend histórico hubo mucho más que tabaco. Hubo estadística, psicología, ingeniería sensorial y una obsesión silenciosa por comprender qué hace que una persona vuelva a encender el fuego en su pipa. O incluso, hasta tal vez, el gran arte industrial no consistía en crear el tabaco perfecto, sino en diseñar una fumada que el hombre común jamás quisiera abandonar. Como verán, estudio y comparto con vosotros estos documentos porque detrás de cada hoja, de cada fermentación y cada mezcla hay décadas de experiencia, errores, ciencia y sensibilidad humana.
Yo personalmente no busco copiar el pasado, mis queridos amigos. Busco comprenderlo y en cierta forma rendir tributo a esa época pasada. Porque solamente entendiendo cómo los grandes maestros y la industria interpretaron el acto de fumar en pipa, puedo llevar cada blend de mi marca Mairot un paso más allá. Un tabaco más equilibrado, más refinado, más honesto. Mi objetivo no es simplemente fabricar tabaco, es construir una experiencia digna del tiempo, del ritual y de la persona que decide encender una pipa. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá. Nos encontraremos en la próxima lata que abriremos en el próximo fuego y en la próxima charla. Que tengan buenas noches.